buenas tardes. Gracias por poder estar aquí y bueno, es importante tener estas formas de reflexión, estos espacios y agradezco al doctor Beuchot por ayudarme e invitarme a pensar desde el ámbito analógico. Mi ponencia se llama La hermenéutica analógica como un horizonte en la ciencia de frontera a la construcción de una metodología analógica. Introducción. La presente exposición plantea un conocimiento de frontera fundamentándose en la hermenéutica analógica como el horizonte epistémico, semántico y metodológico a tal propósito. El conocimiento de frontera busca conjuntar a las distintas disciplinas para tener un conocimiento más integral. Condición necesaria para teorizar, problematizar y proponer posibles soluciones a los hechos, acontecimientos que hoy enfrentamos como humanidad en lo político, económico, psicosocial, como ecológico, ambiental. Apuesto por la afirmación del ser de la vida como la idealidad y o modelo a construir alterno al actual. Este último, como sabemos, se ha reducido a la reproducción ampliada del capital. La exposición se ha dividido en tres ejes fundamentales. El primero busca redimensionar el ser de la vida como el paradigma y o ideal a perpetuar. El segundo pretende realizar una interpretación de orden fenomenológica en relación a la ciencia moderna y a la mecánica cuántica, en sus alcances como limitaciones. La tercera plantea cómo la hermenéutica analógica se eleva como el puente epistémico, lingüístico y metodológico como un horizonte en la generación de un conocimiento de frontera, en donde la afirmación positiva del ser de la vida se posiciona como el ideal y o modelo a seguir. Así que el primer y el tercer eje se correlacionan en donde la construcción del conocimiento requiere posicionar a la vida como el ideal a perpetuar. Esbozos a la introducción. ¿Por qué existe algo y no nada? Si bien la filosofía, la teología y la cientificidad han tratado de plantear posibles respuestas, todavía no hay una verdad absoluta que responda con una explicación y una comprensión de forma absoluta a tal incógnita. Se expone. En lugar de hablar sobre la realidad, se nombrará el ser de la vida. La vida es vida y se manifiesta de formas análogas. La vida es vida, por ende es unívoca. No es equívoca, aunque sí analógica. Siguiendo la tesis de la analogía de Aristóteles, el ser se predica de múltiples formas, aunque siempre remite a un mismo término, a una misma naturaleza. Aunque el ser tiene muchas significaciones, cada significación y su forma de denominarla es en relación a un principio único, en este caso la vida. De lo anterior se realiza una liga de interpretación analógica entre el ser y la vida. En otras palabras, el ser de la vida es unívoca y se manifiesta análogamente. La vida es el analogado de atribución. Sus distintas manifestaciones se correlacionan con ella mediante relaciones de semejanza, similitud de semejanza. La vida no se reduce a la especie humana, la trasciende, ya que perpetúa todo lo que existe, desde el reino de lo micro hasta el macrocosmos, por lo que la vida busca perpetuar, jamás autodestruirse, en todas sus dimensiones humanas y no humanas. Se apuesta que el conocimiento debe perseguir la afirmación del ser de la vida. Epistemología y modernidad. La epistemología de la modernidad eleva la razón como la categoría unívoca en la generación y en la construcción del conocimiento, teniendo como propósito la estructuración y obtención de proposiciones verdaderas y o certeras y objetivas. Para Llano, uno de los fundamentos de la epistemología moderna es la representación por la cual el lenguaje pretende representar a la manera de una copia casi fiel entre el ente y o fenómeno y el signo lingüístico. Se puede decir que la ciencia moderna produce sus propias categorías, encontrando en los términos unívocos los signos claros y distintos, capaces de producir proposiciones verdaderas, certeras y verificables, lo cual contribuye sobre todo en la edificación del paradigma de la física clásica, como también en la regionalización y en la especialización disciplinar, ya que cada saber produce su propio lenguaje. Cada disciplina trabaja sobre las categorías de ley, certeza, objetividad, verificación, hipótesis, etc., teniendo como idealidad demostrarlas. Sin embargo, no es lo mismo cómo operan dichas categorías en la biología que en la política, en la economía que en la física, aunque se busque elevar el lenguaje y el método científico como los idóneos en poder representar de forma clara y distinta el ser de la vida.
El lenguaje matemático de orden cuantificable juega un factor determinante en las teorías representacionistas, ya que éstas tienen la potencialidad de obtener casi la exactitud mediante la cuantificación. La física de Newton toma como fundamento que la realidad asemeja a una gran máquina que opera por el principio de causalidad y el determinismo, principios que rigen a la naturaleza como son la ley de la gravitación universal, el determinismo y el mecanicismo, planteando que los fenómenos de la naturaleza tienen una causalidad unívoca. Nadie puede negar la operatividad de dichos principios. Sin embargo, concebir que solamente estas leyes rigen el universo puede ser un tanto ingenuo. Ahora bien, no se puede soslayar que el lenguaje de las matemáticas se posiciona como el lenguaje que representa de forma objetiva a tales principios. En otras palabras, los fenómenos de la naturaleza pueden ser representados cuasi certeramente por el grado de exactitud que permite el lenguaje matemático. Las proposiciones matemáticas tienen un grado alto de exactitud y por ende de certeza, edificándose una estructura formal y abstracta sobre el ser de la vida. Y con esto se produce la reificación sujeto-objeto. A lo que Delanoy apunta, se corre el riesgo en la construcción de una especie de metasistema ideológico que no corresponde en alcanzar el conocimiento de los entes en sí mismos. Argumento que encuentra una liga teórica con Rorty, quien pregunta ¿hasta dónde el lenguaje científico puede ser un espejo de la naturaleza que capta y representa a la vida tal cual es? Según el pensador norteamericano, la modernidad y el platonismo edifican una epistemología que justifica una razón determinada y con esto se ideologiza el conocimiento. Aduce que no hay verdades absolutas, solamente fábulas. Se pregunta, ¿se puede conocer el ser de la vida tal cual es mediante los lenguajes formalistas abstractos y matemáticos? Bajo el supuesto rigor de la cientificidad, se proclama que sí. Bunge señala que la epistemología con toda su rigurosidad se desarrolla en la modernidad, ya que trabaja con los términos de verdad, validez, teoría, objetividad, método, hipótesis, ley, fiabilidad. A su vez, Standler apunta que el edificio teórico de la cientificidad construye una especie de realismo científico. La realidad es objetiva, independiente al sujeto, la cual opera por sus propias leyes, que pueden ser representadas, descritas, explícitas y por ende predecibles. Se puede decir que la supuesta claridad representacionista cobra mayor auge en las llamadas ciencias formales y duras. Beuchot encuentra que la hermenéutica positiva eleva la univocidad como el punto de partida de la cientificidad, debido a que busca la unicidad de la comprensión, ya que los significados deben corresponder con sus referentes en todas sus definiciones. Por lo que el positivismo clásico, el positivismo lógico, la filosofía analítica y el neopositivismo tienen un mayor impacto en las ciencias formales que en las ciencias sociales. Lo anterior corre el riesgo de que se ejerza un mayor control sobre los denominados objetos de estudio, que pueden ser representados de forma cuantificable, y ahí puede ser la naturaleza, la sociedad, lo económico, lo ecológico, lo biológico, etc. En la medida de que se formalice su análisis y representación mediante el lenguaje unívoco, y con esto se potencializa un mayor biocontrol. Por lo que el principio de determinismo y de causalidad cobran mayor rigor, debido a que el lenguaje científico busca representar de forma abstracta, formal, válida, objetiva, certera y verdadera cómo operan las leyes de la naturaleza, como también las leyes económicas, sociales, políticas. Por último, no se puede dejar de cuestionar que el desarrollo de la objetividad científica ha sido posible por el auxilio de los instrumentos tecnológicos, los cuales intervienen de formas no naturales sobre lo que teorizan, miden, pesan, cuantifican, etc. ¿Hasta dónde se puede conocer el ser de la vida cuando se le ha intervenido por medios no naturales? Transformaciones cuánticas y el ser de la vida. Con la revolución de la mecánica cuántica, el paradigma de la física clásica empieza a entrar en crisis, debido a que los métodos del conocimiento, el lenguaje, los instrumentos de medición no alcanzan en poder representar ni teorizar el reino de lo subatómico. Las pretensiones de validez, objetividad, certeza, verdad y sobre todo los principios de causalidad y de determinismo se ponen en tela de juicio.
La incertidumbre, lo azaroso, la borrosidad empiezan a posicionarse como los nuevos referentes en la construcción teórica de la ciencia. Se puede decir que entramos en una especie de giro epistémico, lingüístico y metodológico. Se apuesta por el irrepresentacionismo lingüístico, el cual puede ser una pieza clave e indispensable en el mundo de lo cuántico, ya que el lenguaje formal y abstracto no alcanza a representar el reino de lo subatómico, que es irrepresentable. Lo paradójico: se conoce el 5% de la materia, llamada bariónica, y el 95% restante se le conoce como materia oscura y energía oscura. Así que las pretensiones de las verdades claras y distintas no operan en este nuevo cambio de paradigma. Bataner dice que la versión cuántica indica que un átomo es una nube de electrones que contiene un 99,999999% de energía y un 00,00001% de materia. Una paradoja: el reino de lo sólido corresponde con menos del 00,0001% respecto al reino de la energía. En otras palabras, el mundo de lo sólido, que remite al paradigma clásico, la física de Newton, es menos del 00,00001%. Más aún, el médico Rebolledo, cito: los nuevos avances y conceptos aún no alcanzan las estructuras atómicas y moleculares, menos aún de la energía pura. Manifiestan las partículas subatómicas y en las regiones espacio-energéticas de manifestación probabilística electrónica, REMPE, donde se suceden fenómenos primarios de retroalimentación y polarización que conocemos como el electromagnetismo y que son demostradas por la física cuántica y las teorías de campo. La demostración de la antimateria mediante los positrones y su comportamiento ante las partículas energéticas nos lo explican. Cuando el positrón se coloca en imagen en espejo frente a un electrón, traen por consecuencia que ambas desaparezcan, es decir, que alcanza el nivel de entropía en el cual me explico la muerte. Después de ese momento solo hay dos, para algunos la nada y para otros Dios. Fin de la cita. Por lo que ahora los términos vacío cuántico, azar, incertidumbre, de coherencia cuántica empiezan a desplazar a los términos de determinismo y de causalidad. Si bien la de coherencia cuántica señala que las leyes de la física clásica no operan en el reino de lo subatómico, se plantean algunos dilemas. Si solo el 0,00001% de la materia corresponde con el reino de lo sólido, que se rige por la física de Newton, el reino de lo subatómico se rige por el azar, la incertidumbre, la borrosidad. Entonces la representación sígnica que reinó en la física newtoniana ya no alcanza para los fenómenos cuánticos. Si bien Hameroff y Penrose trascienden la supuesta fractura entre la física clásica de la cuántica mediante el colapso de la función de onda, el cual hace referencia a que los eventos del mundo cuántico ocurren en una escala microcósmica. Las partículas cuánticas pueden ocupar más de un lugar al mismo tiempo por la superposición de onda. Bajo esta postura, los entes subatómicos se pueden medir por una unívoca ocasión, lo que permite definir su ubicación. Para Aspect, la comunidad científica en su mayoría valida la decoherencia cuántica, lo cual sostiene que las micropartículas se comportan de forma distinta en el mundo de la física clásica en relación a su estado cuántico, permitiendo mantener una especie de orden y de decoherencia entre estos dos mundos. Pregunto, ¿hay algún tránsito epistémico ontológico de lo subatómico a lo macrocósmico que sea real? Esto es, sin un consenso teórico-científico y sin alguna intervención tecnológica. O más aún, si el mundo de lo sólido está constituido por micropartículas, ¿cómo pueden coexistir el determinismo y la causalidad con el azar, la incertidumbre, el indeterminismo, etcétera? Es importante subrayar que no se puede ser tajante ni ingenuo en buscar derrumbar el paradigma de la física clásica de Newton. Primeramente, se puede decir que opera en términos pragmáticos. Nadie puede negar que hay un cierto grado de orden en el mundo de las escalas macros. No se puede negar que aparentemente y paradójicamente existe un mundo estable, sólido, aunque la conformación de todo lo que existe está construido por partículas subatómicas que conforman los fenómenos primarios de retroalimentación y de polarización.
Si bien la mayoría de las teorías de la mecánica cuántica señalan que las leyes del reino de lo micro operan de forma distinta que las leyes del mundo macro, físico, o sea, de la física clásica, la versión cuántica predice cómo un átomo es una nube de electrones que son longitudes de onda con su respectiva potencialidad, y a pesar de que estas subpartículas contienen una masa infinitamente pequeña, la energía a nivel subatómico es tan fugaz que constantemente aparece y desaparece. No se puede negar que las leyes del reino micro escapan de nuestros referentes epistémicos y semánticos, los cuales no se pueden representar con un cierto grado de univocidad y exactitud. Sin embargo, esto no implica que el azar, la incertidumbre, la borrosidad, etc. no existan. Fronteras analógicas en el conocimiento. ¿Cómo se puede representar lo irrepresentable? Se apuesta por la ciencia de frontera, encontrando en la hermenéutica analógica el horizonte epistémico, semántico y metodológico que puede problematizar y dar posibles respuestas. Se plantean los siguientes presupuestos. 1. El ser de la vida sobrepasa a la especie humana. La especie humana es una de las partes constitutivas en el devenir del ser de la vida. 2. La especie humana es una de las manifestaciones analógicas del ser de la vida, por ende se coimplica con todo lo que existe. Su coimplicación es analógica, ya que está constituida por micropartículas, elementos y reacciones bioquímicas, órganos vitales. De igual forma, en su naturaleza está inscrito su ser social, política, su ser económico, satisfacer sus necesidades, la búsqueda de la belleza, estética, su ser reproductivo, sexualidad, amor, derecho, etc. Tercero, el indeterminismo requiere de lo determinado para seguir autogenerándose. Cuarto, los conceptos de verdad, objetividad, certeza, ley, etc. se construyen por algunas mentes subjetivas, sin olvidar que tales conceptos tienen su parte proporcional de claridad. Así que la objetividad y la subjetividad son análogas, debido a que son constructos de la conciencia humana. El sujeto es una parte constitutiva en la construcción del conocimiento, el cual no puede ser 100% objetivo. Quinto, el azar aparentemente es contrario a la ley. Sin embargo, se retoma la teoría del caos de Eddington, quien apunta, en el caos hay un orden. Se puede interpretar por analogía. Los patrones pueden ser caóticos. Esto es, la ley también es caótica, ya no es lineal ni unideterminista. Sexto, lo borroso es paradójicamente claro. Séptimo, lo complejo es simple por analogía, lo cual se manifiesta por los distintos modos de cómo acaece la vida. Octavo, la vida es vida unívoca y sus manifestaciones son análogas. Bajo este tenor, las diversas manifestaciones de la vida coexisten de formas análogas. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Ningún ente desaparece, solamente se transforma en otras formas, o sea, analógicas. La transformación paradójicamente es permanente. Se plantea que la vida es compleja y no se puede representar lingüísticamente de forma unívoca ni monodisciplinar. Noveno, no se puede seguir pensando exclusivamente en las leyes del modelo clásico, ni por su representación unívoca. Se requieren de otras vías de acceder a estas. Se apuesta por la analogía, que contiene un cierto grado de equivocidad y por ende de irrepresentacionismo. El conocimiento de frontera y la hermenéutica analógica. El regionalismo y la especialización disciplinar siguen operando bajo la incapacidad en acceder a un conocimiento integral. En la medida de que surja un diálogo entre las disciplinas, se pueden resolver los problemas que hoy enfrentamos. Se requiere de una nueva epistemología lingüística y metodológica que pueda sortear tal encrucijada. Se encuentra en la hermenéutica analógica un horizonte que puede trabajar mediante signos analógicos que contengan su parte representable como irrepresentable. Se plantea que lingüísticamente el ser de la vida se puede fundamentar en un significado fuerte, o sea, unívoco, siendo este la vida, el cual se vincula con la tesis de la analogía. El ser de la vida se manifiesta de formas analógicas mediante los distintos significantes, como puede ser la paz, la justicia, la equidad, el equilibrio ecológico, la armonía, la salud física y mental, la solidaridad, el altruismo, etcétera, 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 teniendo repercusiones pragmáticas en las distintas disciplinas, como puede ser la política, la economía,
economía, la ecología, el arte, la medicina, la ética, etc. De igual forma, la irrepresentación se eleva como una potencialidad generadora de nuevos significantes que pueden producir las disciplinas, apuntando que el mundo puede ser distinto, porque trasciende el determinismo y la causalidad. Agamben, como Beuchot, plantean que los paradigmas dan sentido tanto en la teoría como en la práctica, partiendo de lo particular a lo particular, esto es, una forma horizontal, por lo que cada disciplina se puede posicionar horizontalmente con respecto a las demás, trabajando con sus distintos significantes que correspondan con el ser de la vida, encontrando en la pragmática disciplinar su perpetuación. En otras palabras, la economía no buscará la reproducción del capital, paradigma hegemónico, más bien la perpetuación de la vida, para lo cual requiere de una política justa, de un conocimiento científico que busque erradicar la hambruna, clonar la capa de ozono, un mayor equilibrio entre los procesos de producción y la ecología, etc. Así es cuando el conocimiento de frontera juega un factor clave. Objetividad versus subjetividad. La proclamada objetividad del realismo científico se pone en tela de juicio gracias a la mecánica cuántica. Retomo dos de los planteamientos del neurocientífico y filósofo Delanoy. El primero cuestiona la posición dogmática que ha prevalecido en la filosofía occidental, reafirmando que la realidad es independiente al sujeto, y con esto se expulsa la posibilidad de que éste sea consciente de que es una de sus partes. El segundo, si al sujeto se le excluye de la realidad, no se pone en duda las ideas de validez, objetividad, realidad, y con esto surge una especie de homomorfismo, esto es, la correspondencia entre el conocimiento y la realidad. Pregunto, ¿cómo saber que existe una realidad independiente de lo que se conoce? ¿Acaso si el sujeto no es una de las partes constitutivas en la generación del conocimiento? A grandes rasgos y en su generalidad, los distintos realismos sostienen que la realidad existe independiente del sujeto. Solo así pueden operar bajo los presupuestos de la verdad, objetividad, ley, etc. No así el realismo analógico propuesto por Beuchot. Ahora se sabe que los colores no existen. Más bien percibimos los colores mediante la rarefacción de la luz y por nuestra morfología cerebral. Pregunto, ¿de qué color es el mundo? Lo mismo se aplica con las frecuencias vibratorias de los sonidos, ya que los humanos no podemos escuchar a todas las que existen. ¿Cómo vibra cada ente del universo? Sumo un último cuestionamiento. Si se da por cierto la gran explosión, en el origen de este universo, lo que existe ya existía. La vida no se crea ni se destruye, solo se transforma, y se ha transformado de formas analógicas, y la especie humana es una de sus manifestaciones, por lo que el realismo ya no se puede sostener tan fuerte ni unívocamente, debido a que el mundo ya no se puede representar tan clara, certera ni objetivamente. Regresando a la idea del paradigma en Beuchot y en Agamben, apuntan que los paradigmas dan sentido no solo en la teoría, también en la práctica, los cuales operan por analogía. Cito a Beuchot. En Aristóteles el paradigma funciona como una parte respecto a otra parte, o sea, de lo particular a lo particular, de lo concreto contingente a lo concreto, conduciendo hacia una extraña universalidad. Fin de la cita. El ser de la vida se manifiesta tanto en lo universal como en lo concreto. En la medida de que el sujeto sea consciente de que su ser es en lo concreto y a su vez está correlacionado con la política, la biología, el cosmos, la economía, la química, el arte, etc., se pueden edificar ligas de conocimiento en todos los órdenes de la vida, pudiendo trascender la idea de que el sujeto es independiente de la realidad, ya que el sujeto está coimplicado con todo lo que existe. Consecuencias de la implicación. Retomo las ideas arriba expuestas de metasistema en Delanoy como de fábula en Rorty. No se puede negar que la construcción del conocimiento esté transversado por ciertos intereses del poder. Sin embargo, el ser de la vida va más allá de cualquier ideologización y fábula, mas no así su representación, idea que no desarrollaré en este momento. Ahora bien, recurro a la idea de autopoiesis de Maturana, la cual dicta que la vida es un proceso y no una entelequia. Los seres vivos se conservan y se adaptan por la dinámica de sus interacciones, que pueden ser congruentes por la conservación y por las interacciones, sean estas biológicas como sociales. Para el biólogo no hay separación entre lo biológico de lo social, por lo que cuando el sujeto se coimplica con el ser de la vida, tiene la potencialidad de transformar sus entornos políticos, económicos, sociales, naturales, y con ello se trascienden los
los principios de determinismo y de causalidad. Por ejemplo, las leyes del mercado, las leyes históricas, la imposibilidad de modificar nuestra biología, idea contraria que sostiene que nuestra conciencia puede modificar nuestra biología, como lo han demostrado los estudios de la biomedicina y de la biología cuántica. Reflexiones finales. El conocimiento de frontera permite la generación de puentes dialogales que posicionan el ser de la vida como compleja y dinámica. Concebir a la vida como un proceso que se autogenera transgrede la falsa idea de que el mundo es y no puede ser de otro modo, lo cual invita a la construcción de un mundo idealmente mejor. Y para esto se requiere que las distintas disciplinas posicionan a la vida por encima del capital. Un ejemplo, se puede trascender la idea de que la economía se rige por leyes deterministas y causales del mercado capitalista. Solo así se puede generar una mejor repartición de la riqueza y un mayor equilibrio entre los procesos de producción, distribución y de consumo, para lo cual se requiere de las distintas disciplinas que incidan en la perpetuación del ser de la vida, entendiendo que ella no se puede controlar ni dominar, aunque sí nos invita a abrir nuevos horizontes de acceder a su gran misterio. Muchas gracias. Ya, acabé. Muchas gracias, estimada Miriam, muchas gracias por su exposición.